Banco.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:53. Bueno, estamos iniciando nuevamente ya estos diálogos, esta conversación para reflexionar sobre la comunicación, lo que está pasando en el país, esta etapa de transición, los últimos 28 días del presidente saliente, y nos acompañan el señor economista Jorge Rodríguez, el señor licenciado Jorge Ortiz, periodista, analista de temas internacionales, de una gran representación del pensamiento de los ecuatorianos y de las libertades. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, al revés. Y la idea esta de volver a tratar el tema de la corrupción, de preguntarnos cuál es el saldo, algunas ideas que Gonzalo Rosero decía, cuál es el saldo que recibe el presidente electo, proclamado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Se contaminará? ¿Cuánto de los cambios que puede hacer el presidente Moreno pueden dar muestras de que va a luchar? El mismo discurso de Moreno ha dicho que va a pedir a las Naciones Unidas algo que no necesitaba, pero que lo puede hacer, la aplicación de la Convención de Lucha contra la Corrupción, que está ahí, que el Ecuador forma parte, que suscribió, la ratificó. Entonces, estas ideas y de ver cuánto la corrupción, ¿será que en estos 10 años se incrementó, no se volvió tan evidente? Recién nos estamos dando cuenta de eso, o como decía el propio presidente electo, la de antes y la de ahora hay que juzgar. El economista Rodríguez, bienvenido, sí, buenos días. Buenos días, y un honor inmenso estar también con mi tocayo Jorge Ortiz y Francisco, muy agradecido por esta gentil invitación. Realmente las dimensiones de lo que es la corrupción podemos verlos históricamente en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, analizando ya específicamente el Ecuador, hay que ver dos etapas que son bastante diferentes. Yeah. Y bastante diferentes porque en la medida que ha transcurrido el tiempo, las modificaciones a lo que es la parte de legislación en el país ha ido permitiendo desnudar un poco a lo que significan los políticos, ciertos políticos que acceden al poder para enriquecerse, como una forma realmente de mejorar su condición económica, usan la política para hacerse ricos. Antes habían rateros, evidente, pues tenemos varios signos que nos acordaremos durante varias décadas. Sin embargo, ese modelo de corrupción fue mejorando en todos sus instrumentos. Se especializó, diría usted. Pero sí, adicionalmente fue acomodando las leyes para efectos de hacerles más impunes. Y lo que vemos hasta el último tiempo, en definitiva, es que a pesar de que hay ese tipo de leyes, hay un abuso adicional a ese tipo de leyes. Como lo que vimos en esa famosa resolución de esta jueza Matamoros, en donde violando todas las disposiciones legales, la costumbre, la jurisprudencia, todas las fuentes en sí mismo del derecho, pues básicamente trastrocó todo lo que es lo que significa realmente la verdad jurídica. Bajo esas condiciones, en un entorno legal que facilita a la parte de la corrupción, pues hemos ido, aparte tuvimos un elemento más importante, que es el montón de dinero que tuvimos. América Latina se llenó de dinero, de liquidez, hasta el punto de que varios países comenzaron a pagar por anticipado las deudas con el Fondo Monetario Internacional. liquidaron las deudas. Entonces, con esa cantidad de dinero, más la extensión en el tiempo, en gobiernos en que no gobiernan solamente por el periodo establecido en la Constitución, sino que van postergando su estadía en el poder, esto es lógico que da la posibilidad de que haya una mayor corrupción, más aún cuando desde la cabeza no se es, como decía el César, la mujer del César tiene que ser honesta, pero tiene que parecer honesta. Cuando las señales que da la cabeza realmente permiten que todo el entorno de más abajo, pues básicamente vean lo que hace el de más arriba,
visitar en la cárcel a quienes son declarados como corruptos, o asistir a las ceremonias en donde se les da a los corruptos cierto tipo de adhesiones, o cuando realmente se pide que se denuncie la corrupción, y al que denuncia la corrupción inmediatamente lo acribilla en una próxima sabatina. Pues eso básicamente hace que el entorno se vaya descomponiendo. Y esa descomposición nos ha llevado realmente a una época en donde ha sido pues lo que estamos viviendo en este momento. Vengo oyendo hace un rato con bastante desagrado en una de las radios que habían dos analistas y que decían que las denuncias de los 2 últimos años de la corrupción solamente son a través de memes y a través de las redes. Yo no entiendo, yo realmente no entiendo cómo esta gente, por ese odio que fue impreso en esta economía del odio y en esta política del miedo, pues básicamente nos hizo decir semejantes barbaridades. La Comisión Anticorrupción, Francisco, ha presentado documentos con documentación. Hemos pedido que a través de Fiscalía se establezcan varias acciones para efectos de determinar que lo que nosotros decíamos iba hasta esa dirección e iba más allá. Caso específico. Hablemos del caso de Caminosca, que hay documentación en donde se establecía que funcionarios públicos ecuatorianos habían recibido plata de esa empresa. Y pedíamos que al fiscal, le decíamos, señor, esto está publicado por la empresa que compró Caminosca. Hágame el favor de iniciar las investigaciones correspondientes. En virtud de ese tipo de documentación. Documentación que presentamos ante la Fiscalía. No es redes sociales, no es una oposición al gobierno, no es una forma de crear escándalo. Entonces, esto tenemos que ir entendiendo bien, que se archivaban los temas, porque lo que nosotros decíamos que hay que investigar en nuestras denuncias, pues básicamente les daba susto y eso les ponía en graves compromisos. Jorge, bienvenido nuevamente, buenos días. Esta sensación que queda desde incluso el cuestionamiento al presidente electo, a su proclamación, después han venido discusiones políticas de si era oportuno o no. A veces las luchas de los intereses políticos pueden terminar por dividir incluso una lucha general, ¿no? Por valores más grandes. Llega contaminado, y la larga lista de la Comisión Nacional Anticorrupción nombrada por los movimientos sociales, es un trabajo que no sirve. Esto de la participación podríamos terminar siendo no valió. Bienvenido nuevamente, Jorge. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y antes que nada quiero decir una cosa sobre Jorge Rodríguez, ¿no? A mí me parece que le han dado una condecoración valiosísima el momento que le han sentenciado. Jorge Rodríguez debe sentirse orgulloso. Si siempre ha podido caminar por las calles con la frente alta y sacando a pecho, hoy más que nunca. Él está en un grupo de gente de trayectoria absolutamente límpida, clara, transparente. Personas de talento, personas de valor, personas de inteligencia preclara. Ahí está Simón Espinosa, ahí está el doctor Julio César Trujillo, ahí está la doctora Robalino. En ese grupo está hoy Jorge Rodríguez. Me parece que es preferible estar en ese grupo a estar en el grupo que está al frente de ellos. Carlos Polit, Galo Chiriboga, Jorge Glass, Capaya, Alexei Mosquera, Rafael Correa, Pedro Delgado, el Comecheques, Gustavo Yalc, los panas de las FARC. O sea, está claro quién está a un lado y quién está al otro. Entonces yo quiero antes que nada felicitarlo a Jorge por estar una vez más en ese lado, en el lado de los perseguidos, de los proscritos, de los ofendidos, de los enjuiciados, de los calumniados y de los sentenciados, porque ese es un honor que lo distingue y lo distinguirá por muchos años. Será un orgullo para sus hijos decir: mi padre fue Jorge Rodríguez, sentenciado, condenado en las épocas de la Revolución Ciudadana, en las épocas de la justicia del señor Correa, en las épocas de la justicia del señor Yalc. Así es que, Jorge, mi afecto de siempre. En cuanto a lo que se viene, yo creo que lamentablemente el presidente electo, el señor Lenín Moreno, se me fue el nombre en realidad, porque lamentablemente, insisto en esto, lamentablemente me parece que va a ser tan irrelevante, porque el gobierno
es evidente que lo va a seguir manejando Correa y la gente de Correa, el equipo de Correa. Y me parece que eso es precisamente lo dramático, porque no podemos esperar que haya un cambio de rumbo. Yo hubiera esperado que en el momento que elijan un presidente, y lo conozco al señor Moreno, ¿sí? He sido amigo del señor Moreno, sé que tengo que hablar en pasado, que era un buen hombre, que era un hombre bien intencionado, pero evidentemente ha estado 10 años en pésima compañía, y no sé si haya adquirido las malas artes de ellos, pero lo que sí me parece evidente, por lo que se ha visto estos meses, no solamente estas semanas, sino estos meses, Lenín Moreno no va a tener ninguna autonomía. Él le van a imponer un gobierno, le van a imponer un programa, le van a imponer un equipo. Con todo lo cual el Ecuador ni siquiera le queda la esperanza de que un nuevo presidente, aunque pertenezca a la misma argolla, pueda dar un golpe de timón, pueda decir esto era el correísmo, ahora empieza el leninismo. Lamentablemente no. No le queda ni, incluso conociendo como ha conocido antes, claro, estos 10 años, no hay un espacio de esperanza de que ya sentado en el sillón presidencial el señor licenciado Lenín Moreno diga, bueno, hay que ir por aquí y los ministros me obedecen a mí, no reciben llamadas telefónicas. Francisco, no conozco muy interiormente, o por razones absolutamente obvias, lo que pasa dentro de ese grupo llamado Alianza País, pero se supo, trascendió, y parece que es cierto, que cuando estaban armando las listas de diputados, Moreno tuvo algunas discrepancias con Correa, porque a él no le dejaron poner a nadie en sus listas de diputados. Es decir, él llegará a la presidencia de la República con huérfano, abandonado absolutamente solo. Con lo cual, y hay que recordar estos episodios de la historia del Ecuador que son tristes, pero si a Abdalá Bucaram el Congreso pudo declararlo loco, lo cual era absolutamente difícil de asegurar. Sí, claro. Declararlo enfermo al señor Moreno no parece tan difícil, claro, ¿verdad? Entonces, a él creo yo que le van a decir desde el comienzo, oye, si tú te apartas del camino que trazó nuestro líder, nuestro benefactor Rafael Correa, corres el riesgo de que el Congreso en una sesión, en 2 horas, te mande a tu casa tranquilamente, si es que no te apartes del camino. Lamentablemente yo creo que ese camino tiene básicamente 2 objetivos, y aquí entro en un instante en el tema de la corrupción. Uno de los objetivos es garantizarles la retirada a la primera etapa del correísmo, empezando con Rafael Correa. Garantizar que estén blindados contra cualquier peligro de enjuiciamiento. Y el segundo objetivo del nuevo gobierno va a ser pavimentarle el camino de regreso al señor Correa. Yo ya lo dije alguna vez en esta radio, creo que tenemos que estar alertas. Creo que el proyecto del señor Correa es en un plazo de 1 año o algo así. Muy corto, pasarse a la oposición. Él va a dictar las normas del gobierno de Moreno, pero Moreno, y en un momento dado va a empezar a separarse, aunque le hayan obedecido plenamente, porque él de líder en el exilio del gobierno no significa nada, pasando a la oposición, diciéndoles dejé un país en paz, un país en marcha. La mesa tendida. Habrá mucha gente, y estos años, lamentablemente, y esto lo digo con gran dolor, hemos demostrado que un buen porcentaje del país es intelectualmente vulnerable y se deja penetrar el entendimiento por la propaganda oficial que ha sido multimillonaria, masiva y verdaderamente taladrante. Y Correa querrá volver en 2 años, en medio de un caos social que él mismo y otras personas se encargarán de fomentar, diciendo que hay que adelantar las elecciones, que se requiere la magnitud de la crisis, requiere un nuevo gobierno con poderes frescos, renovados, y hacer lo que se hizo en el país en la famosa camioneta de 1998. Se lo despachó al señor Bucaram y hubo elecciones del año 96 y el año 98. Al presidente Alarcón no se le dio que complete el periodo completo, sino solamente año y medio, un interinazgo corto, intrascendente. De manera que el señor Correa querrá volver en 2 años a ejercer otra vez el poder. Eso también es corrupción, eso es violar todas las normas del juego democrático. Pero ponerla al servicio de todo es... Creo que me parece que tenemos que estar alertas los ecuatorianos, muy, muy alertas en eso, en el afán del señor Correa, primero de seguir gobernando
y después de volver pronto en 2 años en medio de una convulsión social. Está en la línea telefónica el economista Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil, a quien les saludamos. Están en nuestra mesa de conversación y de trabajo el señor licenciado Jorge Ortiz y el economista Jorge Rodríguez. Economista Spurrier, estamos conversando sobre la corrupción, cómo llegará este presidente Lenín Moreno, el presidente electo, cómo llega este gobierno. Esta corrupción denunciada y seguida por muchos ecuatorianos tendrá un peso. La parte económica, esa parte del manejo de la economía, ¿usted encuentra que también podría ser señalada en esto de la corrupción? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, saludos a los compañeros de panel, saludos Francisco. Bueno, hay la evidencia, ¿no? Hay la evidencia, por una parte, que ha habido corrupción en el sector petrolero, y luego hay la evidencia que ha habido corrupción en los contratos con la compañía Odebrecht, y en ambos casos, luego también que hubo corrupción en los casos vinculados a otras contrataciones hidroeléctricas, y caso que se ventila en Miami, y en estos 3 casos conocemos de la corrupción porque el problema explotó en el exterior, no porque aquí la prensa está muy limitada en lo que puede investigar o en lo que puede decir. Entonces sí, sin duda ha habido amplia corrupción, y no se ha llegado a investigar a fondo de esa corrupción. Allí, en estos escenarios que escuché la última parte de la intervención de Jorge, que me parecía sumamente interesante el escenario que él pinta, lo que me salta a la mente es de que dentro de la muy poca campaña que hizo Lenín Moreno, y lo poco que dice Lenín Moreno, una de esas pocas cosas que dice es que él va a destapar la corrupción, pase lo que pase. Entonces supongo que ya en transcurso de las próximas semanas o un mes o algo más, a más tardar, saldrán más informaciones del caso Odebrecht, quizás otras cosas, y habrá que ver qué personas que se mantienen en los poderes públicos aparecen en esas listas, y qué posición va a tomar Lenín Moreno, y nuevamente qué reacción va a haber por parte de Correa o de los funcionarios que aparezcan ahí nombrados. Entonces, sí, el tema de la corrupción creo que es otra de las cosas que se va a mover en la primera parte del nuevo gobierno. Una segunda pregunta sería el tema de la contratación de deuda, el tema del manejo y del alto valor que ha tenido ese manejo. ¿Usted podría decirnos, ahí también se puede encontrar corrupción? ¿El manejo del presupuesto general del Estado y de sus ingresos podrían estar contaminados también? No sé, la verdad es que me cuesta el trabajo hacer una aseveración sin tener... ¿Lo de los pativideos y la deuda, por ejemplo? Bueno, ese fue un intento de manipular la cotización de los bonos, y eso sí se ha dado en gobiernos, en algunos que otros gobiernos anteriores, en el sentido de que ha habido declaraciones públicas de altos funcionarios, básicamente en el sentido de que va a ser muy difícil servir la deuda, o a lo mejor algo va a tener que hacer el país porque no tiene dinero para pagar los vencimientos, caen los precios de la deuda, y en poco tiempo el Ecuador sí cumple y paga. O sea, se crean condiciones para que baje la cotización de los bonos, comprarlos baratos y después poder realizar esa ganancia. Ahí hubo evidencia que se intentó manipular el mercado, y en general yo pienso que de entonces acá no ha habido
ese interés de manipular el mercado. Más bien los gobiernos han estado haciendo, el gobierno y sus funcionarios han estado haciendo declaraciones excesivamente optimistas, tratando de que baje el costo de la deuda. Entonces, yo no podría decir si en eso ha habido corrupción. Muchísimas gracias, economista. Estaremos poniéndonos en contacto en los próximos días para analizar, en cambio, ya cómo queda el estado de la economía y cuáles son los retos del próximo régimen. Muchas gracias, economista. Muchas gracias a ustedes, compañeros de panel, y a los distinguidos Radio Escucha. Economista Rodríguez, planteado así entonces, diríamos, un panorama abierto, un mapa que podríamos ir... ¿Hay alguna esperanza ustedes con esa lista que tienen de casos de corrupción que han sido y que han solicitado sean investigados por determinados hechos? Que se pueda, por ejemplo, una reunión con el presidente electo, entregarle eso y decirle, mire, esto es, si usted no se ha enterado, esto es de lo que nos hemos pasado en estos últimos años, ¿cree usted? Sí, yo primero veo un problema de que Lenin se hace cargo de dos problemas. Un problema económico y un problema de transparencia. En lo económico, él tiene una gravísima situación. Porque él va a tener que enfrentar realmente a lo que significa la realidad de la economía que le dejan el gobierno que sale. Porque este último endeudamiento que emprendió con mucha fuerza, el tomar incluso los dineros del Banco Central, que son depósitos nuestros, y que a la larga somos los ecuatorianos que estamos financiándole este rato al gobierno, él deja un espejismo en donde hace aparecer al todo el Ecuador de que ha hecho un buen gobierno y que la economía está en marcha. Pero el momento en que ya entra el nuevo presidente, hasta cierto punto va a tener los problemas suficientes para establecer que por lo menos pueda pagar los sueldos de los empleados públicos. Porque si es que no hay los fondos suficientes, el déficit es tan grande en este momento, más allá de $1.000 millones mensuales. Se requiere alrededor de $900 millones solamente para pagar sueldos mensualmente, más los bonos, más todos los gastos. Realmente se vuelve asfixiante la economía. Entonces, en determinado momento, Lenín Moreno va a tener que destapar realmente lo que realmente sucede en esa oscuridad que se ha llevado a través de las estadísticas en este gobierno, y lógicamente ahí va a venir el primer enfrentamiento. ¿Y no será que va justo como sugería Jorge, de que aquí hay que cubrir estas cosas y mantener estoicamente esto? Porque lo otro ya sería la confrontación que anuncia, es que y no dura un año. Yo creo que la confrontación se viene obligatoriamente. ¿Sí? La única forma de supervivencia de Lenín en este gobierno es desprendiéndose de aquellos... Asumir la presidencia de la República. Y desprendiéndose de aquellos que realmente pretenden crear los anillos de control para efectos de hacer lo que quiere el presidente Correa. Porque caso contrario no tiene alternativa. Ahí tiene, en la parte económica tiene dos caminos, en lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal. Realmente, en la política fiscal, pues es bastante grave lo que se viene en los próximos meses. Y en la política monetaria, pues evidentemente también tiene varios problemas, porque eliminadas las salvaguardias, en ese deseo ferviente de la gente de seguir comprando, en definitiva, la dolarización es realmente el punto vital en este tema. La dolarización terminó siendo un escudo, ¿no? La dolarización funciona en la medida que hay más dólares que entran de los dólares que salen, o si no, no funciona. Entonces, realmente, ante la parte de la problemática económica, con la política monetaria y con la política fiscal, pues él tendrá que acomodarle y tendrá que ir descubriéndole al Ecuador realmente lo que ha pasado, lo que han ido poniéndole represas, y que esa represa se va a romper en forma casi inmediata. En la parte de transparencia, pues es evidente de que él tiene también los escudos de alrededor. Ahí está Jorge Glass, está el vicepresidente de la República, y están estos consejos de gobierno que se pretenden hacerlo para efectos, lógicamente, de encauzar. Claro, como Lenín no es capaz de hacer las cosas como hizo el presidente Correa, le ponen un consejo de gobierno alrededor, con los mismos de Alianza País, para efectos de que haga las cosas como ellos quieren. Entonces, la situación es absolutamente complicada. Si es que Lenín Moreno hace lo que ya hizo en días anteriores,
en donde dice, abro los brazos para conversar con la Comisión Anticorrupción, personalmente yo, y esto lo digo en forma individual, Francisco, porque recuerde que somos 12, igual que los 12 apóstoles, somos 12 miembros de la comisión y todas las resoluciones se toman por unanimidad. Por lo menos yo diría sí quiero conversar. ¿Sí? Yo sí quiero conversar, pero fundamentalmente para decirle, sí necesitamos la asesoría internacional allá, no aquí. Aquí somos ecuatorianos, aquí somos lo suficientemente capaces para hacer las cosas que nosotros creemos. No quiero que me vengan ni venezolanos, ni cubanos, ni europeos. Aquí resolvemos los temas los ecuatorianos. Que recibamos evidentemente la asesoría, como por ejemplo de las Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Como por ejemplo aquella ley que está ya en carpeta desde hace 10 años, que es la ley de extinción de dominio. Eso tiene que, es el único país en la región en que no lo ha aprobado. ¿Por qué? Ahí está la demostración realmente de quién es el gobierno. No les interesaba que les quiten lo robado. Y eso es vital que ahora en esta nueva asamblea, pues le comencemos a darle vitalidad para que se apruebe esa ley. Pero aparte de eso también hay que aplicar un ISO de transparencia. Y un ISO de transparencia que nazca en el Ecuador con el apoyo de Naciones Unidas. Ese ISO, igual que las empresas tienen el ISO de calidad, el Ecuador debe tener un ISO de transparencia, en donde le obliguen incluso a la secretaria en que no puede recibir un lápiz de labios de regalo de uno de los usuarios, porque eso es soborno. Esto tiene que ir tan bien delimitado que realmente podamos hacer una auditoría permanente con organismos internacionales, con empresas, no son organismos, empresas internacionales que vayan midiendo realmente el cumplimiento de ese ISO de transparencia. Porque esos planes de anticorrupción son una basura. Eso significa, se hace uno el librito, cada gobierno mete en el escritorio, ¿y qué hacen con el plan de anticorrupción? Nada. En cambio, en el ISO sí hay normas establecidas y protocolos en cada uno de los sectores para que se vaya cumpliendo. No solamente eso, hay que modificar la ley de contratación pública. Hay que meterles a la cárcel y quitarles la plata a un montón de gente. Y esa es la función fundamental. Si es que Lenin, desde un inicio, no sienta precedente y advierte que aquel que le mete en la mano al bolsillo de los ecuatorianos, inmediatamente será cercenado esa mano. Entonces, eso es fundamental. Yo quisiera que escuchemos, antes de pedirle a Jorge un criterio, el señor presidente Correa decía esto sobre su exministro Alexei Mosquera. Sí. Alexei Mosquera fue ministro desde julio del 2007 hasta julio del 2009. Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Pero para Toachi Pilatón, eso salió en la prensa. La adjudicó en diciembre de 2007. A Odebrecht lo ganó en justa lid. Prácticamente todo lo dejó preparado la anterior administración. Estaba en manos del Consejo Provincial, dicho sea de paso. Lo había dejado listo el Consejo Provincial. Y cuando incumple con San Francisco, se termina el contrato de Toachi Pilatón en enero de 2009. Enero de 2009. Alexei Mosquera recibe ese pago febrero del 2011. Ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi Pilatón, pues no es coima, no es soborno, porque Alexei Mosquera ya no era funcionario público. Es un acuerdo entre privados. Jorge, la verdad es que yo estaba pensando, digo, ¿hemos relativizado el delito? Y esto que nos pedía Jorge Rodríguez y decía, la cabeza tiene que decirnos, yo ciertamente debo admitir que me duele oír un presidente así, Jorge, ¿o no? A mí me duele y me avergüenza, ¿no? Me avergüenza que el presidente de mi país diga unas expresiones así, que nos crea a los ecuatorianos tan estúpidos, que sea tan cínico. Pero el asunto es que nos cuente esta historia creyéndonos estúpidos. Pero los ecuatorianos nos damos cuenta que los argumentos de él son absurdos, ridículos, grotescos. El que queda como un estúpido es él, ¿verdad? Ante todo lo que nos damos cuenta, la enorme falacia de ese argumento, el que queda como un estúpido es Rafael Correa. O sea, ¿cómo cree que nos va a convencer de que el señor Alexei Mosquera, su ministro, su hombre de confianza, le dieron por su linda cara, por sus bigotitos, tenía derecho a recibir $1 millón? Después de haber sido, por favor, es un argumento absolutamente ridículo, y eso es lo peor. Jorge Rodríguez lo dijo con toda la claridad de un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a luchar contra la corrupción.
si desde la cabeza no se da ejemplo de rectitud? Es imposible pedirles a los de abajo que sean limpios y correctos. El momento que el señor Correa va a visitar en la cárcel a un delincuente, el momento que le hace un homenaje de despedida al primo que se va 3 días al matrimonio de su hijo y no vuelve en 4 años y lo protege y lo defiende y llena de argumentos falaces, cínicos, para decirnos que son todos buenos y que en su gobierno no ha habido corrupción, pues está dando un ejemplo pésimo, está alentando a su propia gente a hacerlo. El momento que pone de contralor al señor Politi, lo pone de fiscal al señor Chiriboga, el mensaje es muy claro: tranquilos muchachos, el jefe manda y el jefe les protege. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto estos años. No hay que olvidarse, señor Yalc, que también es un punto fundamental conjuntamente con el fiscal y el contralor. Disculpa. Usted, perdón, quiero ratificar lo que Jorge, de mi parte fue una omisión imperdonable. Poli, Chiriboga y Yalc, el trío con brío. ¿Usted cree que si el señor licenciado Moreno consolida la presidencia y fija un rumbo de él con una visión de gobierno, sí, es del mismo partido, sí, pero yo voy a imponer, y la aplicación de la ley no se le pide que haga otra cosa, sino que aplique la ley, nos queda esperanza? Por lo menos así dure un año, que ese año sea distinto. A ver, yo creo que lo que dice Jorge tiene razón, es decir, la única posibilidad de que el gobierno de Moreno tenga alguna viabilidad, es que él se desprenda del correísmo y haga un gobierno de sí mismo, por sí mismo, con su propia gente. Ahora, las posibilidades de que eso lo haga Lenín Moreno a mí me parecen absolutamente nulas. A mí me parece que, les insisto, les dije antes, lo conocía y me parecía un buen hombre, pero también digo que es un hombre sin carácter. No es un hombre que va a tener el carácter de romper con Correa, con el padrino, con el capo de capi, ¿no? Más aún, creo que está rodeado, creo que está cercado. Si él quisiera romper, tendría que hacerlo el 24 de mayo, cuando Correa dé su mensaje de despedida, diciendo: dejo un país en orden, dejo un país en marcha, dejo un país en paz. Todas mentiras. Que tendría que salir y decir: no es cierto, señor. Usted me deja un país al borde de la quiebra. Me deja un país con la economía parada. Estamos viendo todos los días en la calle que la economía está parada. Tenemos una deuda, cifras de Abelardo Pachano, a quien le creo evidentemente mucho más que a Rafael Correa, porque ha demostrado ser mucho mejor economista que Rafael Correa. Dijo que la deuda es de 59.500 millones de dólares. 59.500 millones. Tenemos vencimientos de la deuda, entiendo que en junio. Jorge decía, hay 900 millones mensuales que hay que pagar de salarios al inmenso sector público, a la inmensa burocracia creada por la Revolución Ciudadana, y no le quedan sino monedas en la caja fiscal. Se han gastado plata de la reserva, se han gastado la reserva monetaria, se han gastado plata del encaje bancario. Del empaque bancario, que es plata de los ciudadanos que depositan en sus bancos de confianza y que no se lo dan al Banco Central para que se lo dé al gobierno y el gobierno lo gaste, se lo han gastado. Entonces el señor Moreno tendría que el 24 de mayo decir: me dejan un país quebrado. Lo que acaba de decir el señor Correa, claro, lo que acaba de decir el señor Correa del país en paz, del país en marcha, del país en orden, es mentira. Nos deja un país al borde del abismo, que es cuestión de tocarlo y que se despeñe. ¿Lo va a hacer? Pues francamente, yo apostaría a que no. Y si no lo hace ese día, cuando lo quiera hacer, cuando se agobie, cuando llegue al final del mes y no tenga para pagar los salarios, y a los 3 meses o a los 6 meses diga: la verdadera situación es esta, ya va a ser tarde, ya nadie le va a creer. Para concluir, economista Rodríguez, el día 1 de mayo los trabajadores anuncian que rendirán un homenaje a la comisión. ¿Ustedes van a estar ahí? Así es. A las 9 de la mañana hemos quedado en reunirnos bajo la CEOLS, justamente en la Tarqui y 10 de agosto. Marcharemos conjuntamente todos los miembros, somos 12. El comercio hoy hace una rememoranza solamente de 9, somos 12 miembros de la comisión. Lógicamente que la demanda... Los 9 eran los demandados. Éramos los querellados, éramos 9. Los sentenciados. Y sentenciados adicionalmente éramos 9, pero somos 12 miembros de la comisión. Estaremos ahí presentes y estarán varios de nuestros amigos y amigas. Porque aquí vemos realmente la solidaridad, lo que dice Jorge Ortiz. Realmente el que estemos con ese tipo de gente tan bueno,
tan extraordinario, tan transparente, nos ha permitido realmente el tener amigos que hoy día ya no es solamente el que te pega un golpecito atrás, te dice estoy contigo, sino que están participando activamente, nos van a acompañar. Y invito adicionalmente que nos acompañen a la comisión. Al final, gracias a esa gentileza de nuestros mandantes, que son los que nos nombraron, van a hacer un homenaje a la Comisión Anticorrupción. ¿Y eso va a ser en Santo Domingo? En Santo Domingo. Yo he pedido que tome la palabra nuestro decano en la comisión, Julio César Trujillo. Y lógicamente él tiene más derecho que todos nosotros, igual que la doctora Robalino, pero Julio César Trujillo, yo lo vi realmente cómo sufrió el día de esta malhadada sentencia que fue de esta doctora Matamoros en la Corte Nacional. Entonces, yo creo que él se merece el que, a nombre de todos los miembros de la comisión, agradezca ese gesto muy generoso de los trabajadores que nos den. Jorge, ¿no tenemos entonces cabida un poquito de esperanza? ¿No es un logro ya que el presidente Correa se vaya? Ah, no, es un gran logro. Sí. Es un gran logro que ese señor se vaya, va a ser un alivio. El aire va a ser más diáfano, más limpio el día que Correa se haya ido. El asunto es evitar que vuelva. Yeah. Ese es el verdadero problema. El asunto no es que se vaya, el asunto es que él ha dejado toda una estructura de poder, incluida leyes, incluida una constitución, para él perpetuarse en el poder. Y obviamente se está tomando un respiro porque este momento la crisis ya es insostenible. Pero una interrupción nuevamente. Hay imponderables que no estamos analizando. No solamente va a ser por la acción nacional, sino también internacional. Y hay dos elementos a nivel internacional que tienen que destaparse en el transcurso de este año, que va a cambiar completamente el panorama político. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes meses es, uno de ellos es Odebrecht, y hay otro tema más, que ya esperen nomás, que va a ser una bomba adicional, que va a afectar a esa continuidad, a esa descripción magnífica que hace Jorge Ortiz. Disculpa, Jorge. Claro, tienes toda la razón, Jorge. Ahora, no nos olvidemos que el gobierno, que Correa, deja no solamente una estructura legal e institucional terrible para que el Ecuador solo sea gobernable por él, como hicieron los peronistas en Argentina. Los dos presidentes más esclarecidos que ha tenido la Argentina en los últimos años son, fuera de toda duda, el presidente Alfonsín y el presidente de la Rúa. Los dos que son del Partido Radical, y ninguno de los dos pudo terminar su mandato porque toda la estructura legal e institucional dejado por el peronismo es para que solo el peronismo pueda gobernar. El correísmo está haciendo lo mismo, dejando una estructura legal e institucional para que cualquier presidente de otro partido se desmorone irremediablemente y solo puedan gobernar ellos. Entonces, como parte de esa estructura, tienen un control absoluto casi absoluto de la comisión. Apenas quedan pocos lugares, como Radio Democracia, por ejemplo, en el que a través de los cuales la gente puede enterarse de lo que en verdad está pasando. Todo el resto de la comunicación está controlada por el gobierno, que no solo ha hecho creer que este es un gobierno de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, cuando es exactamente lo contrario. Lo único ardiente son las manos de esta gente. Y que mucha gente esté convencida de que Correa ha sido un buen gobernante cuando ha sido, por sus consecuencias a largo plazo, insisto en eso, por sus consecuencias a mediano y largo plazo, tal vez el peor presidente de la historia del Ecuador, porque nos está dejando un estilo de gobierno, unas malas artes y un país dividido que se van a sentir en los próximos años. Ojalá este segundo escándalo que nos anticipa Jorge estalle con toda su magnitud y que el país tenga la posibilidad de enterarse, y de enterarse además de todos quienes hayan participado en ese escándalo, y no a través del inmenso aparataje de medios públicos y privados que deje el correísmo para silenciar la información, nos minimicen ese tema y después de un tiempo una parte del país, la parte del país que votó por Moreno, siga creyendo que el correísmo todavía tiene algo que aportar al país. El correísmo es un sistema fallido, el socialismo del siglo XXI es un sistema fracasado, lo estamos viendo brutalmente en Venezuela. Por ese camino vamos y no hemos llegado a ese todavía porque la economía quedó blindada con la dolarización. Pero yo veo que es muy peligroso que todo lo que pase en los próximos años sea minimizado, o sea, la incapacidad del gobierno de Correa 1 y la incapacidad del gobierno de Correa 2, que es el que va a empezar el 24 de mayo, simplemente por el control institucional, legal y comunicacional que ha dejado el correísmo.
Yo quiero agradecer a Jorge Ortiz, a Jorge Rodríguez y a Walter Spurrier. Está en nuestros estudios ya el asambleísta Diego Salgado, con quien vamos a analizar en cambio el proceso de la asamblea. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, Compartir gracias, con Francisco. ustedes. Enseguida volvemos. Yo creo.